Amén. El Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, y a todos los hermanos y amigos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Vamos a iniciar este martes con nuestro estudio. El título de este estudio es Las Epístolas de Pablo, las cuales estamos considerando en estos días. Y en esta ocasión vamos a considerar Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 11. Y si tienen su Biblia abierta o abre su palabra ahí donde está, la palabra del Señor sale así, de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí vemos las palabras con las que se dirige el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, y podemos entender primeramente que más que una carta, sabemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y los hombres santos de Dios pudieron escribir estas cartas, uno de ellos Pablo. La Biblia la reconocemos como que es la guía con autoridad de lo alto, que nos muestra la manera en que debemos de vivir para Cristo, porque sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y eso es lo que se conoce como el testimonio cristiano. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Corintios, una comunidad de creyentes que comenzó bajo su ministerio. Pablo estuvo ministrándoles, pero reconoció que necesitaban más enseñanza y madurez. Este es el enfoque de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 11, donde el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, a este grupo de creyentes, porque necesitaban ser enseñados por Pablo de cómo es que debían de caminar en los caminos del Señor. Y podemos ver que aquí, como dice podríamos decir el título de este estudio, la corrección y el consejo apostólico. Pablo reprendió a los corintios por continuar en sus caminos mundanos en vez de vivir por el Espíritu. Su mentalidad y acciones no eran guiadas por el Espíritu Santo, más bien eran motivadas por factores carnales. Debido a que Pablo los veía como bebés en la fe, no podía impartirles enseñanzas más sólidas. Había en ellos una tendencia a dejarse arrastrar por los celos y las divisiones. Muchas veces esta es una tendencia que se da en muchas iglesias, que a veces entra de una manera sutil, que a veces no se alcanza a discernir a simple vista, cuando empiezan a ver en esas divisiones dentro de los liderazgos, dentro de la misma comunidad de fe, hasta que empiezan ya los problemas más serios.
y Pablo hablaba a la iglesia y les estaba tratando de enseñar la manera en que debían de caminar correctamente y que debían de hacerlo en el espíritu y no en la carne. Tales acciones en sus relaciones de los creyentes de Corintio impedían el crecimiento y la madurez en Cristo. Una clara indicación del tal comportamiento mundano a la que se refería el apóstol Pablo y carnal podía verse en la inclinación de estos creyentes, de un grupo de estos creyentes dentro de la iglesia de Corintios, de elevar a los hombres más allá de la posición que la persona debía de tener. O sea, se les daba un título o una posición más alta de la que realmente eran. Y Pablo le tenía que enseñar a la iglesia que tanto él como Apolos o Pedro eran simplemente servidores, ministros para la honra y la gloria de Dios, y que la iglesia necesitaba entender que no era tiempo de estar formando grupos o de estar diciendo yo soy seguidor de Apolos o de Pablo, y de esa manera ellos mismos considerarse como un grupo más espiritual o selecto. Entonces Pablo tiene que amonestar a la iglesia que entre en cordura, que entiendan lo que es verdaderamente el ministerio de tanto de hombres como mujeres que han recibido un ministerio, un don para edificación de la iglesia. Algunos decían y afirmaban que eran seguidores de Pablo, otros eran seguidores de Apolos. Pablo los reprendió recordándoles que él y Apolos eran simples seres humanos, servidores de Dios, los cuales tenían unos roles específicos de la misión de Dios, pero que al final todos los resultados debían atribuirse a Dios. Los cristianos de Corintio necesitaban unirse en la fe y no dividirse, y en esa unidad, en un mismo espíritu, seguir a los siervos de Dios, el cual levantó para la edificación de la iglesia. Esto era importante para que la iglesia de Corintios, y sigue siendo importante hoy en día, porque Dios sigue levantando hombres y mujeres para la administración de la iglesia, para una sana edificación sobre las Escrituras, las cuales son la voluntad de Dios, para su pueblo, el cual necesita caminar en santidad, porque solo Dios puede traer resultados verdaderos y eternos para su pueblo. Y esta es una de las verdades que la iglesia de Corintios necesitaba entender, y que hoy en día también, a veces desgraciadamente, muchas iglesias también, muchos cristianos, necesitan ser educados, enseñados en cuanto a lo que son realmente los siervos de Dios, el liderazgo de la iglesia, que están ahí para edificación de la iglesia, no están para ser honrados, no son para ser llevados a una posición más alta de lo que realmente son. Y eso era lo que Pablo quería evitar dentro de la iglesia, que hubieran esas divisiones y que hubiera ciertas personas que decían, pues al ser yo de Pablo o al ser yo de Pedro, entonces consideraban que tenían una espiritualidad o una posición más alta dentro de la iglesia, lo cual no era así. Y en sí esto ponía un desorden dentro de la iglesia de Corintios. Al estar actuando los corintios de esa manera, estaban poniendo divisiones, estaban habiendo tal vez pleitos, no había un liderazgo que estuviera en unidad. Entonces Pablo les tenía que exhortar para que lo hicieran de la mejor manera. Hoy en día ese mismo concepto, esa misma idea sigue siendo hasta el día actual, en el sentido de que la iglesia no debe de
participar en divisiones o en grupos y decir nosotros pertenecemos a fulano, sutano, sino que todo lo que hagamos debe de ser para la honra y la gloria de Dios. Principalmente el liderazgo debe de entender este principio que Pablo trataba de enseñarle a la iglesia de Corintios, que ellos solamente son servidores puestos por la misericordia de Dios con un propósito, con un, podríamos decir, un talento, un ministerio para edificar a la iglesia y que la iglesia camine en amor y en unidad. Ese era el sentir de Pablo para con la iglesia. Ese es el sentir de Dios por medio de ese Espíritu hoy en día, de que nos lleve y nos guíe a toda justicia, a toda verdad, y que podamos hacerlo todo en una unidad. Realmente, ¿qué había sucedido y qué habían hecho los creyentes de Corintio? Primero, se habían entregado a disputas y divisiones, andaban como carnales y no espirituales, vivían engañados ellos mismos porque de alguna manera, al pretender ser seguidores de Pablo, de Apolos o de Pedro y no de Cristo mismo, pues ellos mismos estaban engañados. En vez de proseguir, de seguir al blanco perfecto, pues iban tras los hombres, iban tras un hombre, y Pablo era lo que quería evitar. Pablo nunca quiso ser el centro. Pablo siempre dijo que Cristo era el centro de su mensaje, Cristo era el centro de su vida, Cristo era el centro de su ministerio. Toda la honra y la gloria la llevaba a los pies de Cristo. Entonces, ese debe de ser el sentir primeramente del liderazgo dentro de una iglesia, de darle toda la honra y la gloria al Cristo resucitado. Y que cuando hay esa admiración, nos empiezan a levantar esos grupitos que dicen yo soy, podríamos decir, seguidor del hermano fulano, del ministerio fulano, y a veces menosprecian nuestros ministerios o algunos hermanos dentro de la iglesia, pues ya es en ese sentido, igual que Corintios, podríamos decir que estamos viviendo engañados y estamos observando un evangelio diferente que enseña la palabra de Dios. Y Pablo tenía que ubicar a los creyentes de Corintios en la forma que debían de ministrarse los unos a los otros. Un hecho que lo hace pensar a Pablo es la característica carnal que caminaban como hombres no regenerados por cuanto no se comportan de manera diferente de cómo se comporta en el mundo. El mundo, vemos que el líder se enseñorea, es el que trata de tener o de captar la atención, de ser el centro de adoración, de alabanza, de todo lo que se pueda hacer. Ellos quieren ser el centro, quieren decir, como a veces decimos, los mandamases, los número uno, los que nomás levantan un dedo y la gente corre, o los están alabando continuamente por sus logros o su elocuencia o lo que son. Pero Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos cuando le dijeron, ok, ellos mismos estaban discutiendo entre ellos que cuando el Señor no estuviera, ¿quién de ellos sería el mayor? ¿Quién sería el líder? Y el Señor les hace ver que en el mundo era de una manera diferente a como el mundo tiene el concepto de liderazgo. Pero dice, aquí va a ser diferente entre vosotros. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. El que se humille, ese, el servidor, ese será el más grande, ese será el líder, el que esté dispuesto para servir. Porque el mismo Señor dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y nosotros también aquí dentro del liderazgo que el Señor nos ha dado o le ha dado a algunas personas, es simplemente el ser un instrumento para servir a los siervos, a los santos, para que estos sean edificados y sean motivados a las buenas obras. Y eso era lo que el apóstol quería dejar por asentado
con estos creyentes de Corintios que estaban pues desviándose de la verdadera visión que tiene el Señor para su iglesia. En el mundo vemos que se manifiestan las envidias, las riñas. El mundo hace divisiones no solamente de razas, también de naciones. El estado social no se diga, el estado económico igual, el estado intelectual. Ellos hacen una diferencia muy grande y el Señor nos enseña en su palabra que nosotros delante de la presencia de Dios pues somos iguales. Un hecho triste y que es una realidad es que a los carnales no se les puede enseñar verdades espirituales profundas porque no las alcanzan a comprender o a discernir. Y el hecho de que Pablo miraba esa carnalidad, esa mente carnal, esa manera de los corintios, entonces Pablo se preocupaba y decía, porque así no les puedo enseñar. Son como bebés, son como niños que en vez de algo sólido necesitan leche. Pablo queriendo tal vez ya enseñarles por el tiempo que tenían ya como creyentes, que estaban tratando de caminar ya, todavía actuaban como niños en el Evangelio y no eran capaces de recibir todavía las verdades espirituales sólidas. Muchas veces dentro de la iglesia lo miramos en algunos hermanos que pasan los años, no aprenden, no maduran, no captan las verdades espirituales, se les tiene que hablar de una manera, a veces tal vez como a niños, y tratarles de enseñar, de educar lo que la palabra de Dios dice, pero su mente, su postura espiritualmente es de un niño, entonces no alcanzan a discernir, no tienen esa madurez suficiente para poder, podríamos decir espiritualmente hablando, comer algo más sólido, una enseñanza más profunda. Entonces, así estaba la condición de Corintios y Pablo trataba de enmendar esa condición que tenían estos creyentes. Porque también de una manera mentalmente estaban prejuiciados e insensibles a la revelación espiritual. No podían digerir la carne espiritual porque eran niños inmaduros. La carnalidad era algo o un aspecto muy importante para Pablo. Él sabía la diferencia, hablando espiritualmente, de lo que era un niño y lo que era una persona ya madura. Alguien que como niño era fluctuante, como niño no tenía solidez, como niño no podía caminar, como un bebé que gatea, no camina. Entonces Pablo quería que la iglesia avanzara, que poco a poco madurara, que poco a poco entrara en una madurez espiritual y pudieran caminar rectamente, en línea recta hacia el blanco perfecto. Esa era la preocupación del apóstol Pablo al escribir a la iglesia de Corintios. Estaban mentalmente prejuiciados, creyendo que al decir yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, ya alcanzaban una posición espiritual o de madurez alta, lo cual dejaba ver todo lo contrario. Al hacer eso, pensar de esa manera, vivir de esta manera, estaban demostrando la falta de espiritualidad, la falta de madurez, y caminaban realmente, como dice Pablo, como babies, como niños, espiritualmente hablando. La carnalidad tiene que ver mucho con la mente. De ahí la importancia, la preocupación de Pablo, que estas personas maduraran. Cuando el Espíritu instruye al creyente, la palabra del Señor nos dice que él, cuando alcance esa madurez, cuando se empieza a madurar, empieza a tener la mente de Cristo. Pero cuando el creyente no tiene la mente de Cristo por el Espíritu Santo, su pensamiento se vuelve muchas veces maligno, oscuro, se ciega y ya no escucha más la voz del Espíritu Santo. De ahí de la importancia de la mente carnal y la mente espiritual.
ya no escucha la voz del Espíritu Santo y se ciegan. Muchas veces lo vemos en algunas personas que están yendo de una manera errónea, equivocada, en un concepto o en una doctrina de la palabra de Dios, y cuando se les confronta y se les dice, entonces dice, no, es que a mí así me enseñaron. No, es que mi pastor así me enseñó. Y así es, porque era pastor y era mi pastor, sin saber que tal vez han sido enseñados de una manera equivocada. Y entonces ya no alcanzan a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y en esa condición es muy difícil tratar con una persona que ya tiene su mente cerrada, ciega, endurecida, y que se deja cegar por esta condición de carnalidad y no alcanza a escuchar, principalmente no tanto la voz del hombre, no tanto la voz de liderazgo de la iglesia, sino que en su condición, lo más preocupante es que no alcanzan a escuchar la voz del Espíritu Santo, el cual dice la palabra de Dios que es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. En el Salmo 119, versículo 73, dice la palabra, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, decía el salmista, y aprenderé tus mandamientos. Aquí vemos cómo la palabra del Dios, por medio del salmista, les dice, no solamente reconozco que tú eres mi hacedor y quien me ha formado, sino también le pide y le dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces nosotros hoy en día, gracias al sello del Espíritu Santo, el cual nos da esa guianza para aprender y entender estos mandamientos, tiene que ser por el Espíritu, tienes que ser de una manera espiritual y no de una manera carnal. Y eso era lo que Pablo quería con la iglesia de Corintios, que entendieran la diferencia entre una mente, una actitud carnal y lo que era verdaderamente vivir y tener un oído dócil a la voz del Espíritu Santo. Proverbios 4:18 nos dice, mas los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto encaja perfectamente con la enseñanza de Pablo de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el nuevo convertido, tiene que ir caminando poco a poco, tiene que ir madurando, tiene que ir alcanzando ese conocimiento bíblico que dan las Escrituras y por medio del Espíritu el entendimiento para ponerla por obra. Así es algo que necesitaba entender y comprender la iglesia de Corintios y que hoy en día, desgraciadamente, por alguna razón, hay mucha gente dentro de las iglesias que no alcanzan madurez, que les cuesta trabajo madurar, o tal vez su problema era el mismo problema de Corintios, el principal, sujetarse a Pablo, sujetarse a las enseñanzas de la palabra, sujetarse a la voz del Espíritu Santo, y tal vez para ellos era más fácil seguir al hombre, escuchar la voz del hombre, y de esa manera erraban. Y era lo que Pablo no quería, que esta iglesia que estaba iniciando, la iglesia primitiva, caminara de esa manera, de una manera carnal, de una manera en que no era la correcta, sino que pudieran entender y buscaran ese crecimiento espiritual y le dieran esa oportunidad al Espíritu Santo para poder ser enseñados y doctrinados y pudieran caminar en una verdad bíblica. Proverbios 3 del versículo 5 y 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En otras palabras, aquí, junto con lo que Pablo enseñaba a la iglesia de Corintios, es
que no sea tu propio albedrío, que no sea tu propia mente, que no sea el yo, sino que le des oportunidad al Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de aquellos que han sido comprados y lavados con la sangre preciosa de Cristo, que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado y han sido sellados con ese Espíritu Santo, que tengan ese oído dócil a la enseñanza del Espíritu Santo por medio de su Escritura. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios se discierne de una manera espiritual. Ahora, otro de los puntos principales que Pablo quería que la iglesia de Corintios entendiera, y que la iglesia de todos los tiempos, porque esa palabra sigue siendo la omnisciencia de Dios, sigue siendo efectiva para el pueblo de Dios, como lo fue en la iglesia primitiva, recién que llegaban estas cartas, estas epístolas a la iglesia naciente. Hoy en día, después de 2000 años, sigue siendo tan efectiva como para ese tiempo. Sigue hablando al pueblo, a la iglesia de Dios, y Pablo quiere que la iglesia entienda el peligro de caminar con una mente carnal y no espiritual, porque esa mente carnal, de alguna manera, pone enemistad entre Dios y el hombre. Romanos 8, del versículo 5 y 9 nos dice de esta manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay muchos que andan por ahí medios desordenados, y cuando se les confronta dicen, bueno, es que, hermanos, yo soy un cristiano carnal. El cristiano carnal alguien se lo inventó, no existe, bíblicamente no existe el cristiano carnal. O eres cristiano o eres carnal, o caminas en el Espíritu o caminas en la carne. Y era la preocupación de Pablo para que estos nuevos creyentes, esta iglesia naciente de Corintios, caminaran en el Espíritu y no caminaran bajo la carne, como lo estaban haciendo al crear esos grupos, esas divisiones. Y aquí, Romanos 8, versículo del 5 al 9, nos da bastante luz al respecto de lo que es caminar bajo la carne y lo que es caminar bajo el Espíritu. Y la ganancia o los resultados de ambas cosas. Si caminas en la carne, vas a cosechar muerte. Pero si te ocupas del Espíritu y caminas en el Espíritu, vas a alcanzar vida. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es algo que muchas veces estos, podríamos decir, creyentes que caminan de esa manera carnal, proveyendo para la carne, con divisiones, con pleitos, con este afán de a veces de seguir más al hombre que a Dios. Entonces ellos no pueden agradar a Dios. Por más que se esfuercen en la carne, por más que digan, creo que este es el camino correcto, es el camino recto, la manera en que voy en línea hacia el cielo. Sin embargo, viviendo en la carne, primero, no van a agradar a Dios. Segundo, como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Sin embargo, son caminos al final de muerte, porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Pablo quería que Corintios, la iglesia de Corintios, entendiera esta verdad bíblica y razonaran, entraran en razón y dejaran de caminar en esas divisiones, en esos grupos, y podríamos decir, retomar el camino y empezar a vivir bajo el Espíritu.
Romanos sigue diciendo en el último versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, esta es una verdad para aquellos que hemos tenido un encuentro de Cristo, con Cristo. Dice, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, pero aquí viene la verdad. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu Santo mora en vosotros, en ustedes como creyentes van a vivir conforme al Espíritu, van a andar en vida nueva. Pero si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, vamos a andar bajo la carne. Y Pablo no quería que estos nuevos creyentes caminaran bajo la carne, en la guianza de la carne, sino con la guianza del Espíritu Santo. Y sigue diciendo este versículo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso cuando la gente entra en divisiones, entran en esos grupitos, empiezan a hacer acepción de personas, se empiezan a justificar, empiezan a sentir que tienen una espiritualidad mayor o superior a los demás y empiezan a ver a la gente por arriba del hombro, pues realmente en esa condición, viviendo de esa manera, la palabra es clara. Dice simplemente, estas personas que crean estas situaciones, que fomentan estas divisiones, simplemente no tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos. Eran carnales estos creyentes, porque en vez de reconocer que Dios era y debía de ser su fundamento, se habían convertido en seguidores de hombres. La misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Cuando uno se aparta y sigue al hombre, sigue enseñanza, doctrina de hombre, en vez de quedar bien con el Señor, queda bajo maldición, porque no estamos en el Espíritu, sino estamos en la carne. A tal grado que Pablo les dice a los creyentes, pues es Pablo y que es Apolo, simplemente servidores, por medio de los cuales habéis creído. Pablo ministraba a Cristo crucificado, y era en Cristo en quien ellos habían creído. Por lo tanto, ni Pablo ni Apolos eran el fundamento de su fe, y esto tenían que ser conscientes los corintios. Quien había transformado su vida, quien había cambiado su vida, quien había sacado de la tiniebla la luz admirable, era el Cristo resucitado. No era Apolos, no era Pablo, no era Pedro, sino Cristo. Hoy en día, para la iglesia de hoy en día, es lo mismo. Es una verdad en la cual debemos entender que el cambio lo hizo Cristo. Y que no es el hombre, que no es aquel predicador, por más famoso que sea, dentro de un ministerio, dentro de la televisión, dentro de algún medio, el que cambia, transforma vidas, sino es Cristo el que lo hace. Y Corintios debía de entender eso, que había sido por su fe en Cristo que su vida había cambiado, que ahora eran creyentes, que ahora eran hijos de Dios, y que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces, cuando entendamos esta verdad como iglesia comprada, lavada con la sangre preciosa de Cristo resucitado, a Él le debemos dar toda la honra, toda la gloria, y debemos de ser seguidores de Cristo antes que del hombre. Los corintios debían de estar de acuerdo y unidos en una fe, un credo, un mismo espíritu, porque en aquellos en quien Cristo es el fundamento, ahí no hay lugar para divisiones. Cuando en una iglesia es Jesucristo el que reina,
y es a Jesucristo el que se da toda la honra y toda la gloria, no hay lugar, no puede haber lugar para las divisiones. Y Pablo quería que los creyentes de Corintios, igual que los creyentes de todos los tiempos, pudieran asimilar, entender esta verdad. Que quienes tienen el fundamento del Cristo resucitado, ahí realmente no hay lugar, no hay espacio para las divisiones. Y espero que esta noche, en medio de este estudio, podamos cumplir el deseo de Pablo en nuestras vidas, que no seamos participantes de crear divisiones. Con esto no estoy tratando de decir que si hay ministerios dentro de la iglesia, si usted está apoyando un ministerio, lo va a dejar porque ya no va a seguir al hombre, no. Si su base, si usted ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo acomoda lo espiritual o lo espiritual. Él nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Él nos va a guiar, el Espíritu Santo, a un verdadero liderazgo, o nos va a llevar a unos verdaderos líderes que caminan bajo el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, y juntamente con ellos podemos caminar, apoyar un ministerio. El problema viene cuando empezamos a seguir a alguien, un ministerio, pero eso empieza a crear problemas, divisiones, contiendas, cosa que no debe de ser. Hay diferentes ministerios, así que la palabra del Señor dice que hay diferentes ministerios, hay diferentes dones, pero que todos al final tienen el propósito de edificar a la iglesia, no de destruirla, no de hacer divisiones, no de hacer más a alguien o menos a alguien. Debemos de estar realmente en el Espíritu, porque cuando la iglesia camina en el Espíritu, el liderazgo esté en el Espíritu, vamos a ser una iglesia triunfante, vamos a ser una iglesia victoriosa y vamos a ver en esa unidad el poder y la misericordia de Dios. Señor, me los bendiga en esta noche. Primeramente, Dios, nos vemos el próximo martes y estamos en el mismo punto principal de estudio, las epístolas de Pablo. Vamos a estar tratando otro punto, pero dentro de lo que son las epístolas de Pablo, principalmente. Estamos ahí. Así es que el Señor me los bendiga, Dios me los guarde y Dios quiera que tengamos un corazón y un espíritu de unidad, y que cuando podamos regresar a la iglesia volvamos más unidos que nunca. Porque si ahorita estamos de alguna manera divididos, unos dentro, otros fuera, otros dentro de sus casas, está muy limitado el accionar de la iglesia. Una vez que podamos regresar, volvamos y busquemos y vivamos en esa unidad que quiere el Señor para su iglesia. Señor, me los bendiga. Amén.